Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Es un placer nuevamente que se queden con nosotros y ya que hoy también platicaremos de un tema muy interesante, donde quiera que se encuentren le damos las gracias por sintonizar este su programa y estamos muy contentos de que hoy también nos acompañen. Y bueno, quiero presentar en esta noche a los panelistas que hoy nos van a acompañar y quiero no presentar primeramente a Cecia. Bienvenida al programa. Dios te pague, hermano César, y bueno, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de esta noche. Deseamos que se queden sintonizando con nosotros, donde seguiremos, ¿verdad?, hablando de lo que fue el tema de ayer. Y bueno, nos gustaría recordarles que el día de hoy tendremos nuestras líneas telefónicas abiertas para todos ustedes que tengan comentarios o, ¿verdad?, un comentario o cualquier otra clase de información que nos quisiera dar. La área es 714-602-8354. De nuevo el número es 714-602-8354. Nos gustaría recordarles que estamos aquí en vivo en la zona de Los Ángeles y si nos gustaría escuchar por el internet estaríamos bajo Facebook. Nuestro nombre sería Nosotros Conversamos. De igual manera, si tiene otra clase de comentarios o preguntas, nos puede buscar también en nuestros correos electrónicos, que es www.nosotrosconversamos@yahoo.com, y también nos puede buscar en nuestra nueva página de Twitter, que es @nconversamos. Y de igual manera tenemos aquí el día de hoy un gusto tener hermano Isaías. Hermano Isaías, la paz del Señor. Dios te pague, Cecia. Vuelvo a saludar aquí a mis compañeros en cabina y a todos los que nos sintonizan por Radio Cali 900 AM. Los queremos invitar a que no se queden con sus preguntas, a que no se queden con sus dudas. Llámenos. Este es su programa, este es su tiempo. Estamos el día de hoy, todos, como ustedes saben, el martes lo dedicamos para ustedes, para que nos hablen, para que conversemos, porque se llama nuestro programa. Y sobre el mismo, ¿verdad?, vamos a ir ampliando un poquito más el tema que venimos abordando desde el día de ayer, pero les hacemos la más cordial invitación a que nos llamen, Cecia, para que hagamos un tema bonito entre todos. No nada más queremos hacer un monólogo, nada más de aquí para allá, sino que también ellos nos hablen, ¿verdad?, para que sepamos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, que yo pienso que puede haber muchas, Cecia. Entonces, háblenos, aquí vamos a estar para atenderlos. Así es, hermano, como usted dice, más que nada, tenemos temas informativos para cada una de nuestros radioescuchas, y con nosotros también, como siempre, es un gusto, hermano Francisco, la paz del Señor. Primeramente, que Dios sea que nos bendiga a ustedes en esta noche, y también a todos nuestros radioyentes que nos escuchan a esta hora. También Dios sea que les bendiga. Y como pues el día de ayer estábamos hablando de lo que es la diferencia entre un elegido que es algo divino de parte de nuestro Dios a lo que es un elegido de parte de los hombres. En esta noche pues seguiremos nuestro programa, y también les decimos a ustedes que ustedes mismos sean los que analicen las cosas y ustedes mismos saquen la conclusión si verdaderamente lo que en quien creemos son verdaderos elegidos de Dios o son elegidos por los propios hombres. Queremos pues en esta noche que nos acompañen y así seguiremos con ustedes. Así es, bueno, una vez que hemos ya presentado a los panelistas que hoy nos acompañan, quiero nuevamente mandar saludos a las personas que están con nosotros conectadas y han dejado sus saludos para que pues estén con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Queremos mandar un saludo a David Pérez, que nos escribió y nos dice: excelente información, saludos desde Arizona, Dios los bendiga. También queremos dar un saludo para Noemí Gutiérrez, que nos escucha y nos dice: su programa está genial, me encanta.
Dios les pague por sus saludos y sigan adelante, Dios los bendiga. Y también queremos mandar un saludo para Cecia Cano, Bigbaí Herrera, Carolina Silva, y para muchas personas que están conectadas con nosotros, les damos las gracias por estar oyendo su programa Nosotros Conversamos. Y bueno, vamos a iniciar, decíamos el día de ayer, iniciamos el tema de la diferencia que hay entre elección divina y elección de los hombres. Y bueno, es muy importante que veamos esta parte porque de ahí depende la salvación de nosotros. Más que nada, perdón César que te interrumpa, las diferencias que es, ¿verdad? Una lección de lo que fue de los hombres del día de ayer que estamos hablando y una lección que son de los apóstoles de Dios que está, ¿verdad? Desde los posteriores días en la Biblia, y es muy importante que la gente sepa hacer esa diferencia porque como tú decías, es para que cada uno de ellos en sus hogares, ¿verdad? Se pongan a pensar de en qué religión son ellos, ¿verdad? Y sus líderes, cómo fue de que ellos fueron elegidos y cómo ellos, entre comillas, son los líderes de su propia iglesia. Y yo me pregunto, Cecia, abordando lo que comentabas, ¿quién de la iglesia primitiva votó para elegir al apóstol Pablo? ¿Y quién les dio esa autoridad para votar? O al apóstol Pedro, o al apóstol Juan, o cualquiera de los apóstoles de la antigüedad. ¿Quién votó de ellos? Si les hiciéramos la pregunta. Yo pienso que nos contestarían que nadie. Porque ya ellos estaban elegidos, como mencionábamos en el texto de ayer, César, desde antes de su nacimiento. Pero la elección humana no es antes de su nacimiento. La elección humana es precisamente, ¿verdad? Después de tanto estudio, después de, como usted decía, de horas y de días de estar bajo enclaustrados, porque es lo que hacen con los que están electos para ser pontífices, los enclaustran en una esquina de un palacio y los reducen a una cama, ¿verdad? Que ellos le llaman catre, a un catre. Sus comidas son racionadas, o sea, es en realidad, o sea, esos días que ellos están ahí como en el cónclave, prueba, más que nada. Pues más que nada como diciéndoles, eso es lo que son ustedes. Pero de ahí los vamos a sacar a ser papas. O sea, van a ser apenas. Y bueno, antes de que sigamos, me gustaría dar el texto que estaba diciendo hermano Isaías allá en Jeremías 1:5, donde dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En esto, ¿verdad? En ese texto, podremos encontrar como la elección, ¿verdad? La elección que hizo nuestro Dios fue hasta antes de su nacimiento, no fue después de que estos hombres hagan estos votos y que después de tantos días de largo votación y que ellos van a ofrecer, no, sino es algo que nuestro Dios ya eligió. Y entonces con esto queremos decirles a las personas que no nos tuvieron la oportunidad de sintonizar el día de ayer, estamos mencionando un breve resumen de lo que platicamos. Y mencionábamos que la elección de Dios se manifiesta en los que Él escoge para cumplir un ministerio y los llama a su debido tiempo. Decíamos, la elección es el momento en que Dios los aparte y los selecciona para un determinado tiempo y espacio en el cual les va a encomendar un trabajo. El llamamiento es cuando ya precisamente se hace manifiesto esa elección. Precisamente es cuando ya Dios le manifiesta, porque Dios lo conoce, o sea, Dios ya sabe a quién ha escogido, pero ante los demás e incluso ante ellos mismos, esa elección ni siquiera ellos la conocen, que han sido elegidos para este propósito. Para eso es el llamamiento, para que Dios dé a conocer a quien Dios ha escogido. Y Dios nunca se ha fijado en apariencias, siempre Dios ha visto su corazón de ellos y los prepara. Entonces, conforme al texto de Jeremías que hemos mencionado, Dios es el que los escoge, el que los forma, el que los predestina para este singular ministerio. En el tiempo de los profetas, pues eran llamados profetas. En el tiempo de Cristo, pues ya decimos, Dios les da una dignidad más grande, el apostolado, ser apóstoles, porque Él dice que los llamó a los que Él quiso, no a los que Él consideró más inteligentes o con más capacidad material, o a los más con una apariencia física más presentable. Que pagaron aún más para tener ese lugar. Exactamente, sino que a los que Él quiso. Y sinceramente, o sea, pongámonos a pensar, cualquiera de las personas que conocían al apóstol Pedro, o que en ocasión, bueno, en aquel tiempo no decían el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero que decían, bueno, él es Pedro, él es Pablo, o él es Juan, Felipe.
¿cuándo se iban a imaginar que ellos eran los que Dios había escogido? Es más, ni siquiera ellos. Incluso ni los aceptaban. Ni siquiera ellos. Principio. Entonces, la elección se manifiesta cuando Dios lo escoge desde antes. Pero, como muchos desconocen esto, pues Dios tiene que declararlo ante los demás. Para eso los llama. Y el llamamiento es el cumplimiento a esa elección que Dios hizo previamente de ellos. Pero decimos, esa elección, decíamos el día de ayer, es única, porque es solamente para los que Dios escoge. Ujú. Es, decimos, de origen divino, porque no hay intervención de varón, de persona. No hay una manera en que ellos puedan decir, pues yo mismo me autoproclamo. No, sino que viene directamente de nuestro Dios. Y también es intransferible, de manera que no pueden ellos ni siquiera nombrar a la hora de su muerte a alguien más, pues esta persona se va a quedar en mi lugar, O esta o a esta persona lo persona heredará. yo voy a dejar en mi lugar. No, esto es a quien Dios nuevamente quiera volver a escoger para este propósito. ¿Cómo podríamos nosotros, que las personas que nos escuchan a través de la radio, poderles hacer comprender con facilidad acerca de todo esto? Porque yo sé que la Iglesia Católica pues los confunde de una manera usando las Escrituras. Aunque sabemos nosotros que aún Satanás sabía las Escrituras y las sigue sabiendo hasta el día de hoy. Porque de una manera yo oigo decir estas palabras de lo que ellos dicen de una manera que Pedro fue el primer papa. ¿Cómo es posible que Pedro haya sido el primer papa dentro de la iglesia? Ellos dicen de esta manera, bueno, si no fuera así de esa manera, ¿por qué le dijo el Señor? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y en el cual nosotros vemos que hay algo que no concuerda con lo que ellos hacen. Por ejemplo, dijo el Señor que llamó a 12 y no nada más solo a Pedro. Pero ellos dicen de una manera, bueno, es que Pedro siempre fue el primero, siempre Pedro fue el que habló primero, siempre Pedro fue el que se destacó sobre todos ellos. Bueno, pero todos tenían la misma autoridad, todos fueron llamados por el mismo, todos fueron escogidos por el mismo Dios, todos fueron apartados por el mismo Dios. Ahora, en conclusión de estas cosas, ¿por qué esa diferencia entre un apóstol y un papa? Porque un papa nosotros lo vemos a él que es elegido por los mismos personajes de los cardenales, de los cuales ellos son los que votan a favor de aquella persona, quien cree en ellos que es favorecido para que él sea y tome las riendas de la Iglesia Católica, en el que todos vemos ahora, cuando no se ponen de acuerdo, sale aquel humo negro. Pero cuando ya tienen una conformidad de que están de acuerdo, empieza a salir aquel humo blanco. Ahora, pongámonos a pensar nosotros, si de verdad, como ellos dicen, que Pedro fue el primer papa, ¿no hubiese hecho lo mismo el Señor? Porque había diferentes personajes que había en aquel tiempo que sabían las escrituras, que sabían la ley, que sabían las cosas, pero vemos nosotros la grande diferencia que existe sobre lo divino y sobre lo terreno. Lo terreno es normal que cualquier persona lo va a mirar. Cualquier persona va a ver las cosas que los hombres están haciendo, haciéndoles creer que eso es lo que Dios ordena dentro del camino del Señor, y eso no es cierto. Así es. Pero también queremos ver, invitar a las personas nuevamente a que nos llamen. El área nuevamente es área 714-602-8354. Nuevamente el teléfono es área 714-602-8354. Y los invitamos a que razonen y piensen para que de alguna manera nosotros pues los veamos y decimos nosotros, bueno, en realidad, ¿quién ha escogido a la persona que es donde tú estás, donde tú te congregas? Decíamos el día de ayer, porque si de alguna manera nosotros estamos en un lugar donde la persona no ha sido escogida por nuestro Dios, pues ¿qué nos espera? Ajá. ¿Qué tenemos? O sea, en realidad, ¿qué garantía tengo yo de encontrar la salvación en un lugar donde es gobernado por hombres? Y ahora, esa es la elección de los hombres de Dios. Nadie les puede quitar también, una vez que han sido destinados por nuestro Dios para esto, también decimos que nadie se los puede quitar. Yo me acuerdo con esto de que en una ocasión nos preguntaban a las personas porque cuestionan y dicen, pero es que eso fue en el tiempo antiguo, es que ya actualmente no puede haber hombres de Dios. Entonces,
porque eso fue solamente en aquel tiempo y ya Dios, ya ahorita, pero si nos ponemos a pensar, entonces quiere decir que si actualmente no puede haber hombres de Dios, entonces los que están actualmente gobernando todas las denominaciones o todas las organizaciones o las pseudoiglesias, entonces, ¿por quién han sido puestos esos hombres? Mira, había una respuesta acerca de todo lo que está diciendo esto, mira. Había una persona de la cual yo hablaba con ella, en el cual él me decía sobre un gobierno que Dios ha formado y instituido para que sea gobernada aquella iglesia que según ellos son los que van a heredar este mundo, ¿verdad? Bueno, yo les decía, ¿de qué manera tienen ustedes su gobierno? Y él me mencionaba de una manera muy distinta a lo que el Señor estableció dentro de la iglesia, porque él dijo de esta manera, primeramente puso apóstoles, después profetas, después evangelistas, y así sigue el Señor anunciando y dando los pormenores del gobierno que el Señor Jesucristo o el Espíritu de Dios ponía en la iglesia de nuestro Dios, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora vemos nosotros la diferencia. ¿Cuál es? ¿Por qué en estos tiempos las gentes no pueden creer que haya un verdadero varón de Dios? ¿Por qué no tienen esa oportunidad ellos de entender y de comprender estas cosas? Ahora, ¿por qué si le creen a alguien que puede elegir a una persona? ¿Por qué? Porque lo estamos mirando. Pero en realidad de todas estas cosas hay algo muy importante que debemos de aclarar también. Que todo esto que nosotros a veces mencionamos en cuestión de lo que es religioso, lo que es divino, es algo que solamente nuestro Dios tiene el poder y la facultad de levantar a quien Él quiere y elegir al quien Él ha escogido para seguir en los planes de nuestro Dios. Pero la gente dice, es que Dios ya no tiene esa necesidad de levantar a más porque ya puso a 12. Pero esos 12 ya pasaron. Exactamente, pero es lo que yo le estoy diciendo. Pero quiere decir que al mencionar ellos eso, están aceptando que entonces los que los gobiernan no han sido puestos por Dios. Porque si ellos están diciendo, no puede haber un hombre de Dios en ese tiempo, entonces al que los gobierna actualmente, entonces no es puesto por Dios. Y ni tan, o sea, no son puestos por Dios, César, porque mira, a ver si abordamos este tema un poquito, hay una tradición en la Iglesia Católica. Esta tradición cuenta que cada vez que un papa va a morir, hay una famosa tumba, la tumba de Silvestre II, que fue el primer papa francés. A aquellos que conocen un poco de historia de la Iglesia Católica, cuentan que cada vez que un papa está próximo a morir, esta tumba empieza a sudar, empieza a derramar gotas de agua. Y no solamente empieza a sudar, sino que se dice que dentro de la misma, aparte de que por fuera suda, dice que por dentro los huesos de Silvestre empiezan a bailar. O sea, empiezan a hacer un ruido. ¿Quién sabe qué ruido será? Hay que ir a mirar, porque incluso el que escribe este libro dice, tengo que visitar la tumba que suda. ¿Por qué? Porque en él había una curiosidad. Pero a lo que voy, César, es que ni son puestos por Dios y las tradiciones nos lo indica el por qué. Porque dice que cada vez que alguien un papa va a morir, esta tumba suda, así se llama, es la tumba que suda. Y no solamente suda, sino que dice que los huesos bailan, provocando un ruido muy especial. Dice, en la actualidad hay tal inflación de cardenales que la tumba de Silvestre II, que es el primer papa francés, está sudando continuamente. Este libro lo escribió un poquito antes de que muriera Juan Pablo II. Y empezó a ver estas reacciones, a ver si era verdad lo que contaba la tradición. Y él empieza a escribir este libro. Pero esta tumba suda depende de quién va a morir. Por ejemplo, si va a morir un príncipe de la Iglesia Católica, suda una cosa o hace una cosa. Si va a morir un cardenal, hace otra cosa. Si va a morir un papa, hace la cosa más grande. O sea, el teatro es más grande. Suda más grande. El teatro es más grande. Quiero nomás decir el nombre del libro por si una de las personas quieren buscarlo o conseguirlo o está en las librerías. Se llama Intrigas Vaticanas. Así es. Intrigas Vaticanas se llama el libro y obviamente empieza relatando lo de la tumba que suda y que decían ellos cuando decía tengo que ir a visitar la tumba, dice que a esta persona que se le asignó que fuera, dice que se hiciera pasar como un turista para no ser descubierto por las personas que realmente estaban cuidando la tumba. Entonces decían a ellos más adelante
que consideraban a la tumba como algo infalible. O sea, si la tumba suda, se aproxima la muerte del Papa. Ujú. Y entre más, bueno, sudaba o sale agua de la tumba, está garantizado que el Papa pues ya va a morir. Entonces, como Juan Pablo II ya estaba en las últimas, pues estaban diciendo de que de alguna manera ya se aproximaba. Y entonces tienen que elegir al que sigue, ¿no? Y entonces ya como aproxima la muerte, ya saben y tienen que elegir al siguiente papa o al siguiente Bueno, cardenal. es una tradición, o sea, es como Más que nada como una Superstición. una superstición, así porque es. no se nos olvide que Silvestre II era esotérico hasta decir no más. O sea, se dice que incluso tenía pacto con el diablo. La misma historia de él, su misma bibliografía de él, Sí. dice eso, César. Así es. Pero yo me pongo a pensar también en esto. Mira, estábamos mencionando de que a los hombres de Dios, pues los escoge Dios. Pero si aquí, en aquel tiempo, se estaban basando en esperando que una tumba sude para ver si Juan Pablo se va a morir, y luego lo hacen por medio del cónclave, y aunque después dicen que de alguna manera aquí el Espíritu Santo interviene en la elección de los papas, entonces, ¿cuál es la insistencia de estarse fijando en qué le pasa a la tumba del que en vida fuera Silvestre II? O sea, porque están tomando como una base, bueno, y mucha gente no sabe esto, te voy a decir una cosa. Ellos saben del cónclave, pero no saben de esa costumbre que tienen de ir a ver la famosa tumba Que suda. que suda. Bueno, y que como tú dices, que los huesos de adentro, que ya fíjate, Silvestre II se considera que vivió precisamente que estuvo reinando en la iglesia del 993 al 1003. O sea, que él precisamente dicen que fue el que atravesó el primer milenio. Ujú. Sí, le Estamos dicen hablando- el Papa del Milenio. Estamos hablando de hace 1000 años. Ujú. Y todos sus huesos bailan, o sea, bueno, según imaginémonos a ¿Bailan cómo... o suenan? Sí, es lo que No, dice, bueno, así dice dice la que historia, suenan, que que hacen bailan. un ruido cuando... Primero suda la tumba, ¿no? Y luego también se oyen ruidos adentro de la tumba, de los huesos, dicen, de Silvestre. Y todo ese alboroto es porque ya se aproxima la muerte de un papa, independientemente cuál sea. Pero en este caso, de Juan Pablo II. Segundo. Y Sí, porque el que escribió este libro data de un poquito antes de la Sí, muerte de o Juan sea, Pablo estaban II. ya, por eso decía ahí, por eso se llama intrigas vaticanas, y luego dice ahí clanes para suceder al Papa. O sea, ese libro está platicando todo lo que lo que se estaba diciendo del Papa, que si se iba a morir, que si iba a renunciar, que si se lo iban a echar más pronto, que todo, o sea, por eso se llama intriga, o sea, todo lo que el Imagínense. Vaticano estaba haciendo con tal de que no sabían qué es lo que iba a pasar. Con Juan Pablo II. Con Juan Pablo Y, II. bueno, dicen que la losa de mármol situada en el monumento dedicado a Silvestre II se denomina la piedra que suda, porque según la creencia popular se humedece cuando es inminente la muerte de un papa. Es lo que empieza a hacer, o sea, es la creencia, sudor y todo. es la creencia. Entonces, este personaje que está escribiendo el libro, él fue enviado por uno de los que estaban póstumos a ser papa. O sea, de los electos, manda a uno de sus, por eso lo decide, de sus achichincles a decirle, vete a ver si la suda está sudando, porque si Sí, se la tumba, estaba la sudando, tumba. la tumba, porque si se estaba sudando, quiere decir que la muerte del papa era inminente. Imagínense que si suda y no se muere. No, pero fíjate que ahí pasa un detalle. tener Dicen que hacer la la muerte. tumba la consideran como algo infalible porque dicen Infalible. ahí, cuando en el atentado que tuvo el Papa, dice la tumba se mantuvo seca. Ujú. En las diferentes operaciones la tumba se mantuvo seca y luego ya empezó a sudar. Sí, el 13 de mayo del 81, un turco, Ujú. Ali Akka se llamaba, disparó contra el papa y lo primero que fueron a ver era ver si el mármol estaba sudado. Y de hecho cuando mataron a Juan Pablo I, dicen que o sea, no pensaban que tan pronto le iban a, o sea, ahí no Los sabían. tomaron de De sorpresa. pronto y no fueron a ver si la tumba había sudado o no, pero después dicen que sí. Es Después que César, encontraron rastros Juan de... Pablo I duró un mes. O sea, 33 nunca días, se lo esperaban, ¿no? nunca se lo esperaban. Entonces, aquellos que están acostumbrados a ir a ver la tumba cada vez que se aproxima la muerte de un papa, esa vez los agarró en Sí. un fast track. No, y con Juan Pablo ya les andaba que se muriera porque ya eran 20 y tantos años. Entonces decimos, o sea, las incongruencias, ¿no? Un dato que me llamó mucho la atención de este libro de Intrigas Vaticanas, y ojalá todas las personas lo pudieran conseguir, es de que Silvestre II dice que fue
nombrado papa precisamente en una época donde estaba el doble papado. Dice, en una de las peores épocas en cuanto a reputación del papado, donde el papado se conseguía por robos, por asesinatos, por sobornos, por votaciones, y que él como que le tocó limpiar un poquito la imagen de esa época, bueno, Ajá. supuestamente. Pero entonces pongámonos a pensar, si si a los papas han ganado el puesto por votaciones, por asesinatos, o todo eso lo que han pasado por conseguir el puesto, y decimos, esos son ejemplos antiguos que a veces la gente no lo cree. No, pues yo no sé si es cierto o no es cierto. Dicen que hubo un papa que lo mataron de un martillazo porque el esposo lo descubrió con su esposa, o sea, descubrió a su esposa con el papa en la cama y lo mató de un martillazo. Entonces decimos, y entonces ya de ahí el otro que quedó sucesor de él fue el que denunció al papa, o sea, como diciendo, ve a tal lugar y allá está el papa con tu esposa, porque él quería quedarse con el lugar que él tenía. Entonces, o sea, básicamente denunció que el otro Bueno, le estaba con tendió su una esposa. trampa ahí para que cayera y lo Pues matara. solamente le dijo, sabes que ya están, te están bajando a tu esposa, vete, y él fue, lo mató por los celos y él se quedó con el puesto. Así es la elección de los hombres, muy diferente a la que el Señor establece en su pueblo, ¿verdad? En su iglesia. Entonces decimos, todo esto son de alguna manera, de la manera en que ellos escogen a sus hombres. Y eso aplica en todos lugares. O sea, usted mencionaba sobre los testigos, y ellos en su libro que ellos tienen, que ahorita ya no lo quieren enseñar y hasta lo borraron y ya dicen que ya no existe. Bueno, si ya no lo publican, pero de que existe, existe, que es los testigos de Jehová en el propósito divino. Ahí dice claramente que al sucesor de Russell lo tomaron por votaciones. Él claramente dice, y aparte dice que Russell ya había designado quién se iba a quedar, pero como Rutherford era muy inteligente, muy listo, dice que se las ingenió para él quedarse al frente de la organización. Entonces estamos viendo otro ejemplo solamente, pero así sean ellos, o sea quien sea, mientras haya o intervenga el hombre, no puede considerarse elección divina. ¿Y cómo podríamos, vuelvo a repetir, cómo podríamos nosotros señalar a alguien que verdaderamente Dios lo haya elegido para traer las buenas nuevas de Por los salvación? frutos. Como decíamos el día de ayer, en el trabajo de cada hombre se refleja lo que es, porque el hombre por sí mismo no puede obrar de una manera como cuando Dios elige un hombre verdaderamente. Porque los hombres, el día de ayer lo decíamos, tienen dones los hombres en el cual pueden hacer creer a la gente que son elegidos por nuestro Dios, porque saben las escrituras, porque tienen la facilidad de palabra, porque tienen la facilidad de convencer a las gentes a que eso es verdadero. Pero nosotros de una manera muy significativa podemos nosotros ver quién es verdaderamente un elegido de Dios de una manera que solamente Dios lo hace manifiesto a través del tiempo de cuál es la vida de este hombre. Así Una es. vida santa, una vida intachable, una vida que tiene el amor para las almas, una vida que podemos verlo a través de los tiempos, cuál es su trabajo de él, cuál es su dedicación, frutos. cuál es su vida a través de la vista de los hombres, porque aún en esto, los hombres no pueden decir nada de aquel hombre que es verdaderamente elegido por nosotros. Aquellos que quieren hacerle daño, que quieren siempre hablar falsedades, aún esos hombres, Dios mismo los hace caer en su propia trampa. Así es. Y de esa manera nos damos cuenta quiénes Y son mire, los hombres el de Señor Dios. los previno, porque cuando estaba el Señor con sus apóstoles les dijo, invitamos a las personas que están sintonizando el programa a que busquen su Biblia. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, menciona lo siguiente: guardaos de los falsos profetas. Entonces, sin duda, el Señor le estaba anunciando de que iba a haber hombres falsos con apariencia de piedad. Y obviamente decimos, también es donde se distingue quién es un verdadero siervo de Dios. Hablando de la elección, ya vimos cómo son. A Ratzinger, estamos viendo ahorita en internet, las personas que se conectan podrán ver las imágenes. Él claramente lo dice: los señores cardenales me han escogido a mí. Juan Pablo II dijo lo mismo,
que los cardenales lo habían escogido a ellos, pero los apóstoles no decían ellos. Tan claro está que el apóstol Pablo siempre en todas sus cartas hacía alusión a quien lo había escogido. Entonces había hombres falsos, y los hay, falsos profetas y engañadores sí los hay, y lo estamos viendo. Y también les hablaba de que por los frutos iban a conocerlos. Entonces, ¿cómo se distingue el verdadero hombre de Dios? También por sus frutos, por su enseñanza y por su trabajo. Oye, Pero vamos César, a platicar después de ¿y esto. su doctrina? ¿Y su doctrina? O sea, a ver si podemos abordar eso, porque es importante también escudriñar la doctrina de un verdadero hombre de Dios. Así es. Vamos a platicar exactamente de esto cuando regresemos de la parte intermedia de nuestro programa. Y las personas van a escuchar las direcciones aquí localmente en Los Ángeles. Vamos a continuar, tenemos todavía mucha información que hablar de esto. Quédense con nosotros y regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. 38. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. 9. Bienvenidos de regreso aquí a su programa Nosotros Conversamos 900 AM, donde regresamos, ¿verdad? Y seguimos hablando de lo que es el tema muy importante. Y bueno, solo para recordarles que el día de hoy tenemos nuestras líneas abiertas para todos ustedes que quieran, ¿verdad?, dejar un comentario o una pregunta, cualquier cosa. Nuestro número telefónico es área 714-602-8354. Una vez más, el número es 714-602-8354. Y también nos estamos en vivo para ya si nos quiere ver en nuestra página de Facebook, buscándonos bajo el nombre de Nosotros Conversamos, aquí en la zona de Los Ángeles. Igual manera, si te quiere dejar otra pregunta o comentario a nuestros correos electrónicos, nos puede encontrar en www.nosotros.conversamos@yahoo.com. Y de igual manera, en nuestra página nueva de Twitter, nuestra cuenta es @nconversamos. Y bueno, César, seguimos con este tema. Así es, mira, solamente quiero una persona que nos escribió. Un saludo para Ruth de la Torre, que nos escribió y nos dice: luchando como siempre, felicidad por su programa. Y así les agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y que nos dejan sus comentarios, les agradecemos. Y llámenos, ese es su programa y el teléfono es nuevamente área 714-602-8354. Hay algo que comentábamos porque se llaman las características, César. Es importante señalarlas y remarcarlas. ¿Cuáles son las características de un hombre elegido por Dios y de un hombre elegido por los hombres? El día de ayer mencionábamos que una de las características de un hombre elegido por Dios es que habla lo que Dios le revela, lo que Dios le da a través de la revelación para la iglesia. Y sin embargo, un hombre elegido por los hombres habla lo que le gusta al hombre. Por ejemplo, si miramos la doctrina de la Iglesia Católica, o sea, la doctrina de un hombre puesto por los hombres, miramos que ellos les dan toda la libertad a la membresía católica de pecar.
De por- servirle por- a Dios como ellos quieren. a su Exactamente, gusto. o sea, no es algo de corazón, no es algo sincero, sino solamente a ellos lo que les interesa, siempre lo hemos dicho, es lo monetario, las riquezas, los tesoros. Eso es lo que le interesa a un hombre elegido por los hombres. A un hombre elegido por Dios es lo último que le interesa. Lo primero que le interesa es primeramente la salvación de las almas aquí en la tierra, que es a través del bautismo, el cual limpia y perdona los pecados, y después la salvación de las almas en los cielos. Mas, sin embargo, la doctrina del hombre enseña que no es necesario vivir una vida llena de piedad, que solamente al último de sus vidas, y es donde el hombre o los papas, precisamente en las reuniones masivas que tienen, es donde ellos inventaron los canons. Entonces, en esos canons ellos inventaron lo de los santos óleos. Los santos óleos significa que al último de la vida, con un buen arrepentimiento, puedes adquirir la salvación de tu alma. Así Eso es la doctrina de los hombres. Oiga, y usted que ha estudiado mucho y ha visto pues muchos, digamos, conoce diferentes iglesias, ¿qué nos podrá usted decir acerca de lo que la Iglesia La Luz del Mundo tiene? Hemos visto que tienen ellos un gran apóstol y lo reconocen muchas gentes, en el cual muchas gentes le reconocen a él muchas virtudes que a la vista de la gente pues les parece bien. Por ejemplo, dicen que es un hombre que tiene esa facultad de poder convencer a la gente a su sola palabra. Hay muchos que dicen que es un líder, hay muchos que dicen que tiene un carisma en el cual pues toda la gente se acerca a él. ¿Será esto que sea así de esa manera o será algo que verdaderamente Dios ha estado proclamando a través de él? Hablando del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, de la Iglesia La Luz del Mundo. Una de las diferencias, grandes diferencias, es la vida transparente que tiene un siervo de Dios. Es una vida que toda la iglesia la conocemos. O sea, todos sabemos, por ejemplo, él cada vez que va a cierto país, él desde donde está, a través de la transmisión, a través de la tecnología, que gracias a Dios muchos de ella gozamos para bien, desde allá envía siempre sus mensajes apostólicos, al igual que los antiguos apóstoles. ¿Pero a cuál apóstol te estás refiriendo tú? Al apóstol Samuel Joaquín Flores, o sea, al que tiene la elección divina. Al que fue escogido por Dios, ¿verdad? Sabemos por medio de la fe que es un hombre de Dios, un hombre que fue elegido, ¿verdad? Ni por voto, ni por gente que se paró y dijo, bueno, yo creo en él, o Ajá. yo apuesto que él puede hacer mejor. No, sin embargo, fue, ¿verdad? Por medio de la fe que sentimos y sabemos que es un hombre de Dios, levantado más que nada por Dios. Y lo dice con propiedad. Lo dice con propiedad. Él, porque estamos viendo, Ratzinger decía él en sus palabras, los cardenales me escogieron a mí. Juan Pablo II también lo decía, y otros que consiguieron el puesto, pues de otras maneras. Pero el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, decimos nosotros, él no lo escogió nadie, o sea, nadie humanos. Él, su elección viene de Dios. Elección divina. Elección divina. Y él precisamente cuando él ha escrito a semejanza, como decía el apóstol Pablo, a las iglesias, él en sus cartas también siempre ha puesto a la iglesia, apóstol de Jesucristo. Y en pantalla pues podrán ver ustedes algunos de los fragmentos precisamente de esas cartas donde él menciona Samuel llamado por Jesucristo al apostolado, no por voluntad humana, para continuar la restauración en ese tiempo. Oiga, Son cartas que el apóstol del Señor ha mandado a las iglesias, donde él no dice me escogieron los hombres o me escogió a la iglesia, sino su elección viene de Dios. oiga, ¿y cómo podrán las gentes que nos escuchan a través de la radio mirar una característica que verdaderamente cumpla con aquellos requisitos en que cuando se eligió el apóstol San Pablo, cuando el Señor lo llamó, tuviese el apóstol de Dios Samuel Joaquín? O sea, ¿qué características más contundentes podríamos nosotros señalarles a ellos? Como qué podemos decirle a ellos que este es un hombre escogido por nuestro Dios. Pues la doctrina. La doctrina,
Pero hay otra Porque cosa mire, también. el llamamiento es diferente. La elección siempre es la misma, La- pero el llamamiento Dios los llama de diferentes maneras. Entonces no podemos basarnos exactamente a que los llama de la misma forma, porque a algunos les cambia el nombre, a otros no les cambia el nombre. A uno les llama de una forma, a otros les llama de otra. Pero las pruebas más claras son precisamente eso, que su elección no es del hombre, es de Dios, y que el testimonio de que son hombres de Dios está en su doctrina y en el trabajo que ellos desempeñan. A la pregunta que hacía el hermano Francisco, hay una contestación acerca de la doctrina que el apóstol Pablo hablaba de la misma en cuestión de dónde la recibió. Ahí en Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Como los papas tienen que ir, antes de ser papas, antes de ser cardenales, antes incluso de ser clérigos, tienen que ir a colegios, ¿verdad? A seminarios para aprender la doctrina, cosa que no hacen los verdaderos hombres de Dios. Fíjese, ahí nos damos cuenta de quiénes son estos hombres, porque la enseñanza que ellos enseñan no va de acuerdo a una doctrina cuando un Aprendida. hombre de Dios es elegido por nuestro Dios. Es muy distinta y se separa tan inmensamente a la doctrina de según ellos, que si ciertamente ellos fueran de los sucesores de Pedro, no tendrían la misma doctrina. Tendrían la Entonces, misma doctrina. ¿por qué la diferencia? No, y la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué están hablando de que hay una diferente doctrina? La prueba está en que hay muchas ocasiones que la gente nos llama preguntándonos por qué estamos hablando lo que estamos hablando, por qué de estos temas. Precisamente porque la doctrina de la Iglesia a la luz del mundo, adquirida a través de un siervo de Dios por revelación, es diferente. Cuando hablamos del bautismo, es totalmente diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, que no existe ni una sola vez es mencionada en la Biblia, y un apóstol de Dios nos viene a decir que no existe la Trinidad, es diferente. Entonces, cuando nos habla de la esperanza, por ejemplo, la esperanza que nos trae un verdadero siervo de Dios y la esperanza que trae un papa, ustedes saben que hay muchos católicos que no saben cuál es la esperanza de la Iglesia Católica, que es reencarnar, porque ellos creen en la reencarnación. Y uno les pregunta, ¿cuál es tu esperanza? No, pues ir al cielo. Pero si eres católico, debes de creer en la reencarnación, porque reencarnar no es ir al cielo, es reencarnar, o sea que te vas a quedar aquí como los testigos de Jehová, nada más que un poco diferente. Pues ni saben su esperanza. Mas, sin embargo, un siervo de Dios, con punto y detalle, ¿verdad? Y lujo de todas las cosas a través de doctrina y de palabra revelada, nos ha traído una esperanza viva, clara, que nosotros a través de verla y de comprenderla, luchamos para alcanzarla. Y no tan solo eso, sino que es algo que si nos ponemos a pensar nosotros, y si alguna persona se pone a analizar lo que es el verdadero gobierno, lo que tiene la iglesia, la luz del mundo, es un gobierno igualmente a lo que en aquel tiempo se había establecido dentro de la iglesia que Jesucristo había venido a fundar. Es un gobierno que no tiene cambios ni tiene variedades, porque Dios es el mismo, Cristo es el mismo, entonces no puede haber variación, no puede haber, como dice la Iglesia Católica, reestructuración o cambios en cuanto a la enseñanza de ellos, que la cambian a cada momento porque no les conviene a veces cuando la enseñan y tienen problemas, la empiezan a cambiar. Cuando nosotros podemos... O la maquillan. Sí. Así de fácil. Y de una manera nosotros vemos claramente esto y quisiéramos nosotros que nos leyera aquí Cecia, este texto muy conocido quizás por muchos evangélicos, pero otros que quizás no lo conozcan, como son los que nos escuchan a través de la radio, para que vieran ellos la característica principal de la iglesia primitiva y que tiene la luz del mundo en estos tiempos. Así es, hermano Francisco, les invitamos a cada uno de nuestros radioescuchas que abran sus Biblias, ¿verdad?, a este libro de Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí cuando César nos comentaba a través de esto, de que el varón de Dios, el hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, cuando él escribe una carta, habla algo con mucha firmeza y con mucha claridad de quién ha sido elegido. Así o es. quién lo levantó
quién lo llamó y quién lo puso como cabeza de la iglesia de la luz del mundo, porque hemos visto su vida intachable, su doctrina, su enseñanza, su amor a las almas, su amor aún para aquellos que no son de la iglesia, su amor para ellos en la educación, en que sean mejores ciudadanos, en que sean mejores personas dentro del mundo. Y vemos en otras congregaciones, por ejemplo, volvemos a referirnos a la iglesia católica, cómo ellos hacen de un pueblo, los hacen de una manera pues que no les tienen amor a ellos, sino al contrario, aún dejándolos que ellos hagan todo lo que hagan, no les enseñan verdaderamente lo que es una doctrina verdadera, sino que ellos, como decía Isaías, que solamente lo que les preocupa a ellos simplemente es lo económico, el poder, lo estamos viendo a través de los tiempos, en este tiempo, que quieren reformar nuevamente el artículo 24 para tener nuevamente todo el poder y así gobernar a su gusto. Y eso tiene nombre. Estamos hablando de una doctrina que el apóstol Pablo mencionaba como una doctrina no adulterada. Y la doctrina de ellos, César, tiene nombre, porque el apóstol Pablo les decía doctrina de demonios. Entonces, ¿hay doctrina en la Iglesia Católica? Sí hay doctrina. ¿Revelada por Dios? No. ¿Inspirada? Por los hombres, pero tiene su nombre, doctrina de demonios. Y la doctrina de un siervo de Dios, como lo decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es, mira, apoyando ese texto, quiero que también César lea un texto precisamente ahí en la carta de los Efesios, donde veremos también que precisamente eso es lo que también distingue a un hombre de Dios. Aparte de todo lo que ya hemos dicho, de que son escogidos por Dios, de que su autoridad es única e intransferible, de todo lo que ya hemos hablado, lo que también los distingue, aparte de su doctrina también, es precisamente que ellos poseen y tienen la revelación directa de parte de nuestro Dios. Por eso la enseñanza que ellos tienen es de Dios, porque la reciben directamente de Dios. No hay intermediario, o sea, ellos no tienen que ir a una escuela para aprender esa doctrina. ¿Sabes cómo lo podemos conocer? Porque cuando ellos nos hablan a nosotros, vamos a la Escritura y concuerda con toda la misma enseñanza que los demás apóstoles enseñaron. Exactamente, en aquel tiempo. pero no porque lo hayan leído de la Biblia, es lo que queremos también aclarar. O sea, el apóstol de Jesucristo no nos enseña porque él primero leyó la Biblia, no, sino que eso es solamente el testimonio de que también los apóstoles primitivos enseñaban eso. O sea que me estás diciendo, César, que hoy en día hay incluso doctrina nueva, aparte de la que está en las Escrituras, habiendo un hombre de Dios, por ejemplo. Es que mira, nosotros, a ver si logro que las personas que nos sintonizan nos entiendan, nos comprendan. No estamos haciendo la Biblia a un lado diciendo, no, la Biblia no interesa o no, estamos diciendo de que la palabra en sí es muerta. En aquel tiempo no había Biblia como la tenemos hoy. Lo que salía era la palabra viva de los apóstoles, cada quien en su tiempo y en su administración. O sea que ahí había palabra nueva. De Dios. Sí, conforme lo que Dios quería darles a los apóstoles, pero, que quedó registrado en la Biblia. Pero hay que recalcar, era palabra que nunca habían escuchado en ese tiempo. No. Aún los escribas y los fariseos que sabían de la ley. No. Y en ese tiempo es igual. Hay palabra nueva. Hay palabra de Dios nueva y actual. Revelada al que Dios tiene en este tiempo. Y quien Dios tiene en este tiempo es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Así es, entonces, hermano. Conforme a lo que estamos diciendo, él nos ha enseñado porque Dios le ha revelado a él en lo que él nos ha enseñado a nosotros. Pero es cierto, si Dios actualmente le quiere manifestar algo que no esté en la Biblia, no porque vaya en contra, sino porque no esté contenido en la Escritura, lo puede hacer. Claro. Porque ellos no están sujetos a la Biblia, porque ellos son la revelación directa de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué son cosas nuevas a veces para las gentes? Porque Dios le da la facultad a ellos de saber los misterios de nuestro Dios a través de la revelación. Por eso es que la gente no entiende, mucha gente no comprende lo que es un elegido de Dios, porque esto es algo de parte de nuestro Dios y el varón de nuestro Dios. Así como en aquel tiempo el apóstol San Pablo directamente de Jesucristo recibió aquella doctrina sin ser instruido por el Señor Jesús, sin andar con él. Y ni los apóstoles se la dieron, hermano. Sí, por eso digo, sin andar con ellos,
El Señor Jesús se la reveló a él y vemos nosotros que a través de la Escritura cómo el apóstol San Pablo enseñaba a los gentiles de una manera que concordaba con aquellos hombres que habían estado con Así el es. Señor. Y ahora en estos tiempos que existe un hombre de Dios llamado Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, hemos visto que también él trae una doctrina, no porque le haya aprendido de la Escritura, como lo decía César, sino al contrario, es una doctrina que Dios le ha revelado directamente a él y que cuando él la enseña, llega al corazón del hombre y el hombre llega al conocimiento de Y Dios. es que, hermano, mire, hay un católico dijo esto. Tuvimos una plática, un pastor de la iglesia tuvo una plática y lo pueden ver ahí en la página de la iglesia luzdelmundo.net, en donde un católico, un maestro católico, dijo que San Pablo había recibido la doctrina de los apóstoles. O sea que los apóstoles lo habían enseñado a él. Y ustedes ahí lo pueden mirar. Tan así está la enseñanza de la iglesia católica que un texto le fue suficiente al pastor de la iglesia de la Luz del Mundo para comprobarle que el apóstol Pablo no lo había recibido de los apóstoles, sino que lo había recibido como él mismo lo dice, por revelación de Jesucristo. Y estoy hablando de un maestro, César. Ahora, ¿cómo estarán los discípulos? Pues sí. Los demás. Y bueno, hermano, para dar el texto, ¿verdad? Allá en Efesios 3:5, donde dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿No dice a los papas? No, hermano. ¿A los cardenales? En ningún momento está dando la autoridad o diciendo que las promesas y todo lo demás se les está dando a los apóstoles y a los papas cardenales. Y más simple, Cecia, ni papas se llamaban al inicio. Así es. En la iglesia católica, al inicio de esa iglesia, sus líderes, que hoy en día son los papas, ni papas se llamaban. Mira, ahí dice algo muy interesante. Dice que, ¿cómo dice el texto? ¿Me lo puedo repetir nuevamente? Misterio que en otras generaciones... Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, sino a aquellos hombres a quien Dios ha elegido. En ese tiempo, seguimos hablando del varón de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín. Un hombre de Dios que mucha gente lo conoció él desde su juventud. Y a través de los tiempos, se ha visto su dedicación y su servicio delante de nuestro Dios. Que él es un hombre que ha enseñado a muchas personas de cómo verdaderamente uno debe acercarse a nuestro Dios. Siendo un hombre él que tiene toda la facultad, fíjense, tiene toda la facultad de poseer posesiones, no lo hace porque su amor es hacia las almas. Su amor es hacia aquellos hombres que están pues deseosos de escuchar una palabra de nuestro Dios, que Él los trae con su palabra porque a eso fue enviado, a rescatar a las almas de la esclavitud del pecado y de sacarlos de aquella madre de fornicación que es la Iglesia Católica, porque así está escrito, del cual vendría alguien a rescatarnos de ese lugar para darnos a conocer el verdadero camino de nuestro Dios. Hay unas palabras bien certeras que en esto vamos a diferenciar también a un hombre que tiene la elección divina y a un hombre que tiene elección humana. Hay unas palabras que el apóstol Pablo menciona en la carta de la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice, a ver si podemos captar esto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, esto es lo que enseña un apóstol de Dios, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí viene lo bueno. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. César, estas palabras las podrá decir un papa. Decir, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Si un papa le repitiera, ¿qué yo haría de lo que veo en el papa, César? Pues abusar niños, violar personas, matar a los demás, sobornar, eso es lo que yo haría. Pero más sin embargo, vemos que el apóstol Pablo, antes de mencionar esas palabras, mencionaba lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Eso decía el apóstol Pablo, lo que visteis y oísteis y aprendisteis de mí, esto haced. Sí, pero como no creo que un papa pueda repetir esas palabras. Porque te digo, o sea,
no puede hacerlo, pero si tendría que hacer lo que haga hacer el Papa, pues no me quedaría otra opción que andar violando niños. O Y, sea, hermano, como decía nuestro hermano Francisco, ¿verdad? El apóstol de Dios es un ejemplo perfecto. Y vuelvo a repetir, un ejemplo perfecto que nos ha dejado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Siguiendo las pisadas de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice ya en Primera de San Pedro, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:21, donde dice, pues para esto fuiste llamados, para también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y como podemos ver, el apóstol de Dios ha seguido las pisadas y ha sido un Así es. ejemplo perfecto. Más sin embargo, ¿verdad? Un papa, ¿qué clase qué clase de ejemplo ha dado? ¿Qué clase de pisadas ha seguido? ¿O a quién ha seguido? Porque el Señor Jesucristo de son ninguna hombres manera. que siguen hombres. Fíjate, con esto nos damos cuenta qué tan importante es que exista en la iglesia y en su iglesia un verdadero hombre de Dios. Porque de lo contrario estaríamos como todas las demás iglesias, con hombres levantados por los hombres o haciendo cambio tras cambio tras cambio tras cambio. Como Cohen, como los testigos de Jehová, por decir así. Ellos últimamente, bueno, no es nuevo, ¿verdad? Pero últimamente están diciendo a las personas, con una frase nueva, dicen ellos, que la nueva luz, o sea, que todos los cambios que han hecho a lo largo de toda su historia, es porque la nueva luz les ha llegado a ellos para corregir. Dicen, es que la senda del justo va como la luz de la aurora y van cambiando. Y si hacen un cambio, es que es porque ya nos llegó ahora sí la nueva revelación. Y Simón, ¿y que no la tenían antes? Sí, pues es que la revelación actual quita la revelación antigua. Pero ese dicho lo tienen desde los años 20. Desde aquel tiempo ya esa frase ya la decían. Que O sea que les siempre llegó- cambiaban. que Son igual que la iglesia no, que católica. es que esa frase es para justificar los cambios que hacen. Es que antes no se entendía bien, pero ya entendemos mejor y por eso cambiamos. Pero eso lo vienen diciendo desde los 20, de que ya les llegó la nueva luz y que son como la nueva luz y que son como la nueva luz y que por eso hacen cambio tras cambio tras cambio. Y nos preguntamos cuándo van a llegar a la perfección. Por eso yo decía que van como a las 5 de la mañana todavía, porque Y fíjate también, los testigos de Jehová dicen de esa manera, pero también vemos A las 5 de la mañana no hay luces. la no, pues por eso digo, porque la iglesia, fíjate, la iglesia católica también ya se dicen hermanos reformados. De otra manera que no lo hacían. Aquella persona que era contraria a su creencia, ellos, ¿cómo le llamaban? Un hereje, un contrario. Pero ahora, con aquellos que dicen, no, los hermanos separados, cambiando de una manera para poder hacerlo más suave cuando ellos tengan la oportunidad de apoderarse de aquellas personas. Ahora otra cosa, me acuerdo de lo que estaba diciendo Cecia, en que el Señor Jesús le buscaban de una manera y de otra cómo tomarlo por sorpresa, a ver si le encontraban en alguna falsedad o en alguna mentira. Al día de hoy vemos lo mismo, que a una iglesia católica está buscando de una manera y de otra cómo encontrar alguna mentira, alguna falsedad al apóstol de Fíjese Dios que y yo- no lo han podido descubrir. ¿Por qué? Porque obra con lealtad Exactamente. y con verdad. No, yo ni invito van a a todas poder. las personas, ya el tiempo se nos ha terminado, invito sinceramente a todas las personas que nos están escuchando y que continuamente nos escuchan, quieren conocer realmente un verdadero hombre de Dios, visiten la iglesia La Luz del Mundo. Y no porque lo digamos nosotros, César, Sino sino porque que sus frutos- los frutos y las En características. una ocasión llegó una persona y dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué no quitan a esa persona? O sea, hablando del apóstol del Señor, ¿por qué no lo quitan y ponen a otra persona? Entonces, muy sabiamente le responde un hermano, es que no lo pusimos nosotros y nosotros no lo podemos quitar. El único que lo podría quitar en dado caso es el que lo puso y el que lo puso es Dios. Entonces, con esto damos a entender de que ellos sí, ellos sencillamente o los quitan, precisamente porque les preocupaba tanto de que si Juan Pablo II querían que renunciara, bueno, porque así como lo pusieron lo podían quitar. Entonces realmente podemos darnos cuenta de cómo son esos hombres. Pero los invitamos, quieren conocer la iglesia del Señor, visiten la iglesia La Luz del Mundo. Quieren conocer a un apóstol de Jesucristo, visiten la iglesia La Luz del Mundo. Y estos siguientes programas, César, vamos a seguir tocando este tipo de... Sí, para que temas, ellos se den esta cuenta secuencia. de la importancia que hay, porque sin nombre de Dios no hay salvación aquí en la tierra. Entonces, está de más, si yo estoy en una organización donde me predican muy bonito, donde me dicen que este es el camino verdadero, pero en realidad no hay un hombre de Dios autorizado, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Y precisamente el tema de la semana siguiente va a ser las obras
de un apóstol de verdadero Dios. hombre de Dios. Y no solo espiritual, sino materialmente. Entonces, pues los invitamos, tenemos mucha información para ustedes, tenemos de alguna manera pues un compromiso con ustedes de hablar la verdad. Es cierto que muchas personas se molestan, pero hemos hablado a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, les hemos puesto pruebas en los que pueden conectarse a internet, lo pueden ver, y pues solamente nos queda despedirnos de ustedes, les agradecemos su tiempo y su participación y lo esperamos en la próxima emisión de este programa, Nosotros Conversamos. Les agradecemos su tiempo y deseamos que Dios sea el que los bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.